Buen día, profesor y compañeros todos. Bueno, el día de hoy vamos a exponer nuestra evaluación final, que constará de responder ciertas interrogantes. Primero que nada, voy a presentar a mis compañeros: Bustamante Alama, Cintia Isabel; Guerrero Guacho, Anthony Dajiro; Nacha Vargas, Ana Daisy; Quispe Guerrero, Heidi Brigitte; y Vázquez Nolasco, Roger; y quien les habla, Bermúdez Miranda, Russell Jordi. Primero que nada, el tema que nos ha tocado exponer en esta ocasión es el Fujimorismo, políticas neoliberales y estabilización del Perú de los 90. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Y bueno, nuestra controversia es: ¿consideras que las políticas económicas neoliberales del gobierno de Fujimori favorecieron para salir de la crisis económica? Desde nuestra postura como grupo, consideramos que los aspectos políticos económicos neoliberales del gobierno de Fujimori sí favorecieron para salir de la crisis económica que se encontraba el Perú. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Isabel Bustamante y responderé a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? En toda la bibliografía, los autores que apoyaron el desarrollo de nuestro ensayo fueron cinco. En primer lugar, en cuanto a la hiperinflación que dejaron los gobiernos anteriores cuando Fujimori tomó el poder, Dancourt y Young en 1989 mencionan que la hiperinflación es el limitado desarrollo del proceso de la dolarización de los precios, lo que básicamente son los sucesivos esfuerzos de la política de la macroeconomía. Por otro lado, en 1991, López menciona que poco a poco fue extendiéndose en diversas clases sociales limeñas la idea de que la causa de los males económicos era el sobredimensionamiento del Estado y el pago del no adeudo de la deuda externa, que había aislado al Perú del mundo financiero internacional. En consecuencia a la deuda, Fujimori aplicó el Fuji-Shock, que consiste en un programa de reducción de la demanda interna para frenar la hiperinflación, de lo cual Dancourt y Mendoza en 1995 mencionan que existían retrasos en los precios básicos de la economía, como el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos. Continuando con mi compañera, en 1998, Dancourt menciona que la economía peruana creció ampliamente por una combinación de reformas económicas hechas en un contexto internacional, comercial y financiero muy favorable. Por otro lado, durante el gobierno de Fujimori, un informe de la economía de la verdad y reconciliación del CVR estableció que el conflicto armado interno en el Perú dejó un saldo de más de 69.000 víctimas, la gran mayoría de ellas a manos de los grupos terroristas. Por consiguiente, Fujimori logró debilitar considerablemente a estos grupos y se redujo la violencia en el país. En otras palabras, en palabras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la derrota del terrorismo y el establecimiento de condiciones mínimas de seguridad son logros innegables del gobierno de Fujimori, aunque se hayan producido violaciones a los derechos humanos. Todas estas han contribuido a la estabilidad política y al crecimiento económico del país. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Podemos resaltar que a través de los años nuestro país fue protagonista de diversos cambios, ¿no? En distintos aspectos, como por ejemplo en el partido político, económico, el tráfico de influencias, el fraude electoral. Primero hablemos sobre los partidos políticos, ¿no? Hablamos en este aspecto sobre lo ocurrido el 5 de abril de 1992. El autogolpe de Estado del señor Alberto Fujimori, en entonces el presidente, ¿no? Quien era entonces, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, y lo ocurrió hace poco. El 28 de julio de 2021 fue declarado Pedro Castillo como presidente, y el 7 de diciembre realiza un intento de autogolpe de Estado, el 7 de diciembre de 2022.
Tras esto, ingresa a la presidencia Dina Boluarte, con el cual la gente se levantó en contra mediante marchas, ¿no? Y bueno, podemos decir que hemos cometido tal vez el mismo error de 1992, de los años 90. Y bueno, también recalcar el tema económico, ¿no? El Perú, tras lo ocurrido con Pedro Castillo, fue sumergido en una profunda crisis política. Tras la destitución y encarcelamiento del señor Pedro Castillo y el estallido de una ola de protestas que le ha costado la vida a al menos 26 o 36 personas, ¿no? En el enfrentamiento con las fuerzas policiales y el ejército, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha declarado que fue un abuso excesivo del uso de fuerzas por parte de los militares, ¿no? Y bueno, tras esto pasamos a seguir conversando sobre este tema con la compañera. Muchas gracias. Como bien sabemos en la actualidad, la corrupción ha sido parte de nuestra vida, ya que cada candidato que comienza a lanzarse como alcalde tiene personas que están involucradas en la política, que le dan la facilidad de ganar y ser alcalde, proponiendo muchas cosas a las personas, hasta sobornando para poder lograr su objetivo. Y no solamente los políticos son corruptos, hasta los policías, los jueces, que cobran coimas para liberar personas que han cometido delito. Y por toda esta corrupción que se encuentra en nuestra actualidad, el Perú se encuentra así. Continuando con la exposición, voy a proceder a hablarles sobre las permanencias desarrolladas en nuestro ensayo con respecto a la actualidad. Bueno, como una de las principales entre las permanencias que nosotros pudimos identificar en nuestro ensayo en la actualidad son las políticas económicas neoliberales aplicadas por el gobierno, debido a que apertura el comercio internacional y los flujos de capital. Por otro lado, también promueve el desarrollo de un sector financiero privado y la disminución participativa del Estado en la economía. Además, se siguen manteniendo las inversiones extranjeras, lo cual beneficia de gran manera a la economía peruana. Sin embargo, otros aspectos, pero en este caso negativos, que siguen manteniéndose son los desequilibrios macroeconómicos. Y pues creo que todos nosotros somos conscientes de ello, ya que en determinadas ocasiones vemos cómo ésta se desestabiliza. Y bueno, estas fueron las permanencias más importantes que nosotros pudimos identificar en nuestro ensayo. Esto fue todo por nuestra parte y muchas gracias.